Bueno, buenas tardes, saludos. Deme un momentito que voy a cerrar ahí una cortina que da mucha luz aquí. Ok, vamos a ver si se ve bien la pizarra. Ok, bueno, estábamos viendo, ayer vimos, no, el martes, perdón, vimos terminamos viendo lo de la dinámica de fluidos, ¿verdad? Así que, pues hoy vamos a hacer práctica de eso. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto antes. Bueno, vamos a retomar rápidamente el tema. Dijimos que nosotros íbamos a estudiar los fluidos, el flujo de un fluido. Cuando se habla de flujo de un fluido, nos referimos a un fluido en movimiento, tomando en cuenta 4 suposiciones. Repasando, eran que el fluido tenía que ser estable, ¿verdad? Eso quiere decir que la velocidad es la misma en un punto en particular para todas las partículas. Yo caso no hay turbulencia, ¿verdad? La otra cosa es que el fluido tiene que ser incompresible, o sea, su densidad se mantiene constante. No podía haber momento angular, o sea, no nos interesan los fluidos que están rotando, sino que solamente se trasladan. Y había una más que se me olvidó, ¿cuál era? Ah, y el fluido no es viscoso, o tiene una viscosidad muy baja. Entonces, el caso o sea, el fluido que se adapta, digamos, a ese modelo es el agua, ¿verdad? Básicamente, su densidad se mantiene constante cuando hay cambios de presión o de temperatura. Entonces, basado en esas 4 suposiciones, dijimos que íbamos a utilizar 2 ecuaciones, ¿verdad? La ecuación de continuidad que era, digamos que una consecuencia de la ley de conservación de la masa, y la escribíamos de esta manera: A por V, producto A por V, tiene que ser igual a una constante. Y esa constante tiene varios nombres, ¿verdad? Se le dice flujo volumétrico, se le llama caudal, razón de flujo, etc. ¿Okay? Y la otra ecuación que vamos a usar es una ecuación que es una consecuencia de la ley de la conservación de la energía, que era esta: presión más un medio de ρ p cuadrado más ρ por g por y es igual a una constante. ¿Okay? Entonces, una es una consecuencia de la ley de conservación de masa y otra es una consecuencia de la ley de conservación de la energía. ¿Ok? Y dijimos que las íbamos a trabajar como que si se tratara de un sistema de ecuaciones. Entonces, en los problemas que aparecen ahí en el libro, algunas veces hay que primero despejar de la ecuación de continuidad para hallar una velocidad, ¿verdad? Una velocidad por general, y sustituir en la de Bernoulli. O al revés, de la de Bernoulli hallar alguna cantidad para luego utilizar la ecuación de continuidad. ¿Okay? Bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplos de aplicación de estas ecuaciones. Dijimos también que estas ecuaciones las íbamos a utilizar para el agua. O sea, dentro de esa clasificación de fluidos, nos interesa para el uso de estas ecuaciones los líquidos. Y líquidos como el agua, el alcohol, la gasolina, que se parecen mucho, ¿verdad? Que tienen viscosidades bajas. Ok, entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta de esto. Estas ecuaciones se pueden ver, tienen otra forma matemática, algunas veces se las van a encontrar de otra forma. Por ejemplo, la de continuidad también podría ser que se escriba así: el producto A por V es la derivada del volumen respecto del tiempo. El Sears en algún punto ahí en el capítulo se lo pone así, ¿verdad? Se lo pone como una razón de cambio. Porque, pues, estas ecuaciones, ustedes
se podrán imaginar, tienen aplicaciones en otras áreas, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, cuando se va a llenar un tanque, ¿verdad? Necesitamos saber esta razón, ¿verdad? Cómo va subiendo el nivel del agua conforme se llena el tanque, o, por ejemplo, cuánto tiempo tardaría en evacuarse el agua de un tanque. ¿Okay? Entonces también es una razón de cambio. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ir haciendo algunos ejemplos por ahí. Una aplicación muy conocida se llama el tubo de Venturi. Tubo de Venturi. El tubo de Venturi básicamente es una tubería horizontal que se le hizo una obturación. O sea, se estrechó la sección transversal. Algo así. Entonces, de este lado tiene una sección transversal A1 y aquí tiene una sección transversal A2. ¿Okay? Entonces, el eje de simetría pasa, digamos que por el eje del cilindro. Y ya vimos que está el modelo de las líneas de corriente, ¿no? Las líneas de corriente, que es una abstracción matemática para entender cómo se comporta el fluido en la tubería. Esas líneas de corriente adoptan la forma de la tubería conforme el fluido se mueve o pasa a través de esa tubería. Y dijimos que esas líneas de corriente nunca se cruzan, ¿verdad? Porque si se cruzan hay turbulencia. Entonces sería otro problema más complicado. ¿Ok? Entonces aquí queremos que sea estable. Bueno, el tubo de Venturi tiene muchas aplicaciones. Lo pueden encontrar así, solo la tubería horizontal, que es lo que vamos a comentar ahora, o también lo pueden encontrar en esta versión, que es que le pegan un manómetro en donde uno de las ramas está en la sección que tiene área 1 y la otra rama del tubo está en la sección que tiene área 2. Entonces, cuando se le coloca un manómetro así, pues entonces se puede medir, por ejemplo, la presión manométrica directamente en el interior de la tubería. Porque lo que tenemos es un manómetro, ¿verdad? Un tubo en U que se pegó a la tubería y entonces eso nos permite determinar la presión manométrica. Esa es digamos, la forma como se hizo hace muchos años, ¿verdad? Cuando se comenzó a estudiar esto. Hoy en día, pues tienen ya manómetros que tienen sensores digitales en las salidas y en la salida y en la entrada, y entonces el sensor nos da la lectura directa de la presión. Pero hace muchos años, ninguna de estas tecnologías había, pues realmente el manómetro lo que se hace es que se llena de mercurio. Y cuando el agua comienza a pasar por la tubería, los meniscos del mercurio se desnivelan. O sea, antes de que pase el agua, los meniscos están al mismo nivel, a la misma altura. Pero cuando se comienza a pasar el agua, observamos que estos meniscos comienzan a desnivelarse. Y entonces el de este lado, el del lado derecho, comienza a subir, a elevarse una altura h con respecto a un nivel de referencia que se establece aquí. ¿Okay? Y ya sabemos que la presión manométrica yo la puedo calcular como ρ por E. En este caso, el ρ no es el ρ del agua, es el ρ de la sustancia. En este caso sería el mercurio. Y el mercurio y el agua son invisibles, así que se pueden apreciar las fases, o sea, aquí hay agua, ¿verdad? Entonces el agua no se mezcla con el mercurio. ¿Okay? Entonces, este dispositivo tan sencillo permite medir la presión manométrica de forma bastante precisa, ¿verdad? Aquí se le pone una escala al tubo, una escala que tiene divisiones,
y entonces podemos leer directamente la altura a la que sube el mercurio del lado derecho. ¿Ok? Entonces, de esa manera, podría calcular la presión volumétrica. ¿Ok? Bueno, esta es una variación. Lo primero que voy a discutir es sin el manómetro. Entonces, se lo voy a quitar. Solamente el fluido pasando a través de la tubería, que es un caso más sencillo. Entonces, lo que tenemos es el fluido pasando por la tubería y al aplicar la ecuación de Bernoulli, lo que nos va a quedar únicamente es eso. P1 más un medio de ρ P1 cuadrado es igual a P2 más un medio de ρ P2 cuadrado. Vean que quité los términos que tienen Y. ¿Por qué? Porque el nivel de referencia es el mismo. Es el eje que pasa, el eje de simetría que pasa por el cilindro. Así que aquí el Y1 tiene que ser igual a Y2. ¿Okay? Entonces, bueno, de ahí ¿qué podríamos hacer? Bueno, yo puedo combinar esta ecuación con la de continuidad. A1, B1 es igual a 2, B2. Y como les decía, resolverlo como un sistema. Entonces, en un tubo de Venturi, podría ser que le pidan la velocidad V2, que es la velocidad de salida aquí. Okay, entonces yo lo que hago es que, por ejemplo, despejo V1 de aquí, porque quiero averiguar V2, ¿verdad? Entonces, si despejo V1, V1 va a ser A2 entre A1 por 2. Entonces, esta ecuación que yo despejé, ¿verdad? De la ecuación de continuidad, vengo y lo sustituyo aquí, en el V1 que está al cuadrado. Okay. Y entonces, haciendo el álgebra, me va a quedar que el V2 es el A1 multiplicado por la raíz de 2 P1 menos P2 dividido entre ρ por A1 cuadrado menos A2 cuadrado. Y vean que el área 1 es mayor que el área 2, ¿verdad? Entonces aquí no hay problema de que vaya a haber un negativo en la raíz o algo así, ¿verdad? Que define la operación. Así que la ecuación es dimensionalmente correcta, ¿verdad? Otra cosa, ese P1, P1 menos P2 no es delta P, ¿verdad? Que es un error común pensarlo como un delta P, sino que más bien hay que pensar en que se trata de una presión manométrica. ¿De acuerdo? Porque vean que de lo que vimos en fluidos al principio, ¿verdad? El lunes, en estática de fluidos P1, si yo lo escribo así, P1 igual P2 más ρ por G por H, de esta manera, al pasar P2 a restar, que es lo que estoy haciendo aquí, realmente esta es la presión manométrica, ¿verdad? Así que no es correcto cambiarlo por un delta P. No, lo que hay que ver es qué dato me da el problema, porque posiblemente lo que me den es una presión manométrica. O sea, me digan directamente que la lectura y la presión manométrica está. Entonces, de ahí uno, ¿cómo se dice? Ya tendría el dato numérico. ¿Okay? Bueno, ese es el tubo de Venturi. Se utiliza para medir la velocidad del flujo de un fluido en una tubería. Usualmente, en el fuselaje de los aviones, en la parte de abajo, ¿verdad? En la panza, por decirlo de alguna manera, hay un tubo de Venturi. Y con ese tubo de Venturi se puede medir la entrada del aire, de tal manera de que se conoce la velocidad del avión con respecto a tierra, ¿verdad? O sea, en los instrumentos de vuelo le dice el valor le da el valor de la V, ¿verdad? A la que se mueve el avión con respecto a un sistema de referencia en tierra. ¿Okay? Entonces, es una aplicación que se usa mucho. Por supuesto, hoy en día, ese tubo de Venturi tiene un montón de... Si no es tan sencillo como aquí, ¿verdad? Sino que tiene toda una tecnología, pero el principio físico es este. ¿Verdad? Es una tubería que se obturó, o sea, se le cambia la sección transversal
Y eso hace que se pueda medir la velocidad. Okay. Bueno. También está el caso, hay un efecto que se llama el efecto de Bernoulli, que no hay que confundirlo con la ecuación de Bernoulli. En el caso del efecto de Bernoulli, lo que le está diciendo es que la presión debe ser menor en una zona donde el fluido se mueve con más rapidez. O sea, a menor presión, mayor rapidez del fluido. ¿Okay? Eso es básicamente el efecto de Bernoulli, pero es una consecuencia de la ecuación. Y eso se puede ver, digamos, en ese tipo de teorías cuando son horizontales. Ok. Bueno, si tienen alguna duda, eso. Otras aplicaciones de la ecuación de Bernoulli es lo que se llama la fuerza ascensional, que se utiliza mucho, por ejemplo, el concepto como tal lo usan, por ejemplo, cuando en el diseño de las bolas de béisbol, ¿verdad? O en el diseño de todo lo que tiene que ver con sistemas aerodinámicos. Ustedes saben que un avión, por ejemplo, cuando despega, el motor le provee una fuerza de empuje para que pueda elevarse. ¿De acuerdo? Pero una vez que ya está a cierta altura, esa fuerza de empuje, pues ya no la necesitan, porque lo que necesitan ahora es trasladarse. Entonces ahí usan Bernoulli, basado en esa diferencia de presiones, el aire que pasa por encima del ala y la que pasa por debajo. Esa diferencia de presiones permite darle una estabilidad al avión de tal manera de que pueda mantener la velocidad de crucero, que llaman ellos, sin necesidad de utilizar el empuje ascendente del motor. ¿Okay? Entonces le da estabilidad, ¿verdad? Para que el avión se pueda trasladar, ¿verdad? Sin necesitar ese empuje. O sea, esa fuerza ascensional únicamente es cuando se va elevando. Y una vez ya a cierta altura, pues únicamente se basan en eso, en el aire que pasa por encima del ala y la que pasa por debajo. Ahí se establece una diferencia de presión y precisamente permite que se traslade. ¿Okay? También, por ejemplo, en las bolas de béisbol, ahí estuve viendo un documental la otra vez de cómo las diseñan. Esas bolas de béisbol, en el interior, el material con el que la hacen, está pensado, está siguiendo el principio de Bernoulli. De tal manera de que esas bolas de béisbol, si se lanzan de cierta forma, aparece esa fuerza ascensional, ¿verdad? Y entonces esas bolas pueden cambiar la trayectoria. No sé si han visto cuando la lanza el jugador, ¿verdad? Hay veces no la tiran así, sino que le hacen como un efecto raro, ¿verdad? Como que la tiran así, como de lado. Y entonces ese efecto hace que cuando lanzan la bola, ella misma, debido a la diferencia de presión arriba y abajo, la bola por sí sola cambia de trayectoria. ¿Okay? Entonces se puede elevar, de hecho en las cámaras hay veces lo ponen, ¿verdad? Se puede ver cómo la bola cambia de trayectoria para engañar al que va a batear, ¿verdad? De tal manera de que esa bola no siempre va en línea recta, sino que ella tiene un efecto que también ahí está incluida la rotación de la bola, ¿verdad? Porque es una esfera y entonces aparece ese cambio de trayectoria cuando le hacen ese efecto, ¿verdad? Cuando la lanzan de una cierta forma particular, que desconozco los detalles, ¿verdad? Pero básicamente lo que están es aplicando Bernoulli intuitivamente, ¿verdad? Para hacer que la bola cambie de trayectoria. Entonces, ese cambio de trayectoria, pues se debe no solo a la rotación, sino a esa fuerza que aparece debido al cambio de presión entre el aire que pasa por encima de ella y el que pasa por debajo. ¿Okay?
Vamos a hacer un ejemplo de eso que estamos hablando, la fuerza ascensional. Esto es un problema de un avión, ¿verdad? Que tiene una masa de 2 por 10 a la 6 kilogramos. Y el aire fluye por la superficie inferior de las alas a 100 metros por segundo. La parte inferior de las alas. Okay. Dice que si las alas tienen una área superficial de 1200 metros cuadrados, son 1200 metros cuadrados, la pregunta que le hacen es qué tan rápido debe fluir el aire sobre la superficie superior del ala para que el avión permanezca en el aire sin necesitar de la fuerza de empuje. Profe, ¿podría repetir? Es que no lo escuché, disculpe. Sí, voy a volverlo a leer. Dice, un avión tiene una masa de 2 por 10 a la 6 kilogramos y el aire fluye por la superficie inferior del ala. Ya voy a hacer un dibujo, ¿verdad? O sea, pasa por debajo del ala a una velocidad de 100 metros por segundo. Si las alas tienen un área superficial de 1200 metros cuadrados, o sea, el área de toda encima del ala, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, con esos tres datos le dicen qué tan rápido debe fluir el aire sobre la superficie superior del ala. O sea, a qué velocidad pasa el aire por encima del ala para que el avión permanezca en el aire, ¿verdad? Ok. O sea, aquí estamos considerando que el motor no está haciendo la fuerza de empuje para levantarlo, sino que simplemente va planeando gracias a ese aire que pasa por encima y el que pasa por debajo. Entonces, claro, aquí es muy importante el diseño, el corte del ala, ¿verdad? Y eso lo han ido, ¿cómo se dice?, mejorando con el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que le dice es aplique la ecuación de Bernoulli, el efecto Bernoulli, mejor dicho, para encontrar esa velocidad. En el fondo es usar la ecuación de Bernoulli. Entonces, bueno, vamos a ver. Si yo hago un dibujo de un ala, básicamente, este es el corte transversal, ¿verdad? Lo que uno veía de frente. Algo así, ¿verdad? Este es el ala. Y entonces el aire está pasando por encima. Estas son las líneas de corriente que adoptan la forma del ala, ¿verdad? Y por debajo están pasando, es el aire que circula a 100 metros por segundo por la parte inferior, ¿verdad? Está la parte inferior y está la parte superior. Entonces ven que la forma del ala, que estoy sombreando, es decisiva, porque de esa manera es que ellos maximizan las velocidades. Entonces, la forma que tenga esto, si es más alargado aquí, si es más ancho aquí, ya esos son detalles técnicos, ¿verdad? De los que diseñan el avión, pero por supuesto están basados en el concepto de la línea. Utilizan un lenguaje de programación, algún simulador, y van cambiando la forma de las alas, ese corte transversal lo van cambiando, lo van alargando, porque ellos lo que quieren es ver cómo se comportan las líneas. Entonces, bueno, básicamente lo que sucede aplicando el principio de la ecuación de Arquímedes, básicamente es que en la parte de arriba, en la parte superior, tiene que haber menor presión. Y en la parte de abajo tiene que haber mayor presión. Para que el avión se sustente por sí solo, ¿verdad? Pueda planear sin necesidad de que el motor tenga que ejercer alguna fuerza adicional. ¿Ok? Bien, entonces, en la parte inferior hay menor velocidad, entonces, de acuerdo con Bernoulli, ¿verdad? Y en la parte de arriba tiene que haber mayor velocidad. Lo que dijimos, ¿verdad? A menor presión,
mayor velocidad o viceversa. Y eso es lo que permite el sustento, ¿verdad? De que pueda planear. ¿Ok? Entonces, bueno, si yo hago un diagrama de cuerpo libre en el ala, ¿verdad? Bueno, lo que estoy suponiendo es que esa diferencia de presiones, digamos que el 1 es arriba y el 2 es abajo. Entonces, esa diferencia de presiones, P2 menos P1, multiplicado por el A, el área del ala, ¿verdad? Eso es lo que me da. Tiene que ser igual al peso. Ok, bueno, porque esto es una fuerza. Esto viene de que la fuerza es, de que la presión es fuerza entre área. Entonces yo convenientemente sé que la presión 2 es mayor para que esta cantidad me dé positivo, porque si no, no tendría sentido, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, esa ecuación, pues, vean que en esta ecuación P2 menos P1 es igual a mg entre A. Eso es lo que pasé el agua. Y ahora aplico la ecuación de Bernoulli. Si yo pongo un sistema de referencia, ¿sí?, que pase por el centro de masa del ala, pues las alturas Y1 y Y2 son iguales. Es como que si fuera el caso del tubo de Venturi, ¿verdad? Básicamente. De tal manera de que la ecuación, pues lo que queda es P1 más un medio de ρ P1 cuadrado es igual a P2 más un medio de ρ P2 cuadrado. De la ecuación de Bernoulli. ¿Y esa ρ qué es? Esa ρ es la densidad del aire, ¿no? Porque es el fluido donde está, digamos, el fluido que está pasando a través del avión, ¿no? ¿Okay? La densidad del aire aproximadamente cambia un poquito, ¿verdad? Pero es 1.29 kilogramos por metro. Y que era lo que quería calcular, ¿verdad? Porque ya se nos fue de la, tal vez nos partimos ahí. Lo que queremos es la velocidad en la parte superior, o sea, la velocidad que está pasando por encima del ala, ¿verdad? Que en este caso sería la W, ¿verdad? Ok, entonces yo lo que voy a hacer es que combino esta ecuación, que la llamo la 1, con esta ecuación, que la llamo 2. Vean que aquí yo puedo coger el P2, que está de este lado sumando, y lo paso a restar. Y entonces me quedaría P1, perdón, lo dije mal, paso el P1 para acá, para que me quede así P2 menos P1 igual a un medio de ρ B1 cuadrado menos B2 cuadrado. O sea, lo que hice fue que en esta ecuación 2 acomodo las P como están aquí. ¿De dónde salió esta ecuación? Esta ecuación salió de una suma de fuerzas en Y igual a 0. Y esta otra ecuación es la ecuación de Bernoulli. Entonces son dos cosas distintas, que para que no las confundan, no sé si más bien hice un enredo. Está la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Y está el efecto Bernoulli. El efecto Bernoulli es cuando Y1 es igual a Y2. Entonces la presión cambia únicamente debido al cambio de la velocidad, que es lo que estoy diciendo arriba, ¿verdad? Presión, menor velocidad, o a menor presión, mayor velocidad. Entonces, esto se ve, el efecto Bernoulli, se ve, digamos, en tuberías horizontales o en el caso de un vuelo de un avión aplicado en el ala, la sección transversal, ¿verdad? Para el ala, la vida de... Profe, Dígame. me quedó una duda con la última, bueno, lo que sale al final, bueno, como la última fórmula. ¿Dónde fue que sacó eso? Esta. ¿O esa parte de las otras de arriba? Es de aquí. O sea, lo que hice fue de esta ecuación de Bernoulli, agarré el P1 y lo pasé para acá. Sacó factor común. Sí, y luego saqué factor común medio de ρ. Ok, está bien. Gracias. Okay, listo. Bien, entonces, lo que yo hago ahora es que
calculo la velocidad V1. Yo dije la 2, pero es la V1. Lo dije mal, porque es decir, es la velocidad por encima. Y por encima yo llamé con la letra, con el número 1. ¿Okay? Entonces, voy a hacerlo por aquí. Ya los datos que tenemos son estos. Bueno, la masa del avión, que son 2 millones de kilogramos. La velocidad por debajo, en la parte inferior, y el área de las alas, ¿verdad? Que no es el área, no es esta área, ¿verdad? Sino que es el área por encima del ala. Ok, entonces ahora lo que hago es que este medio, este término de aquí, lo igualo con esto. O sea, un medio de rho, B1 cuadrado menos B2 cuadrado, es igual a ¿quién? A mg entre A. Y pues de ahí comienzo a sustituir los valores, ¿verdad? Aquí sería un medio multiplicado por 1.29, no le voy a poner unidades para que no, por razones de espacio, ¿verdad? Entonces me quedaría V1, que es la velocidad que me está pidiendo, parte superior, y aquí V2 serían los 100 metros por segundo al cuadrado, en la parte inferior, y de este lado sería la masa, que son los 2 millones de kilogramos, 2 por 10 a la 6, multiplicado por 9.8, la aceleración de caída libre, entre el área, que son los 1200 metros cuadrados. Todos están en unidades del sistema internacional. Ok, y despejando, esa velocidad me tiene que dar mayor. Y efectivamente me da 190 metros por segundo. Y efectivamente es mayor, ¿verdad? Es mayor que la que está pasando por debajo. Ese efecto, ese es el efecto de Bernoulli, ¿verdad? Precisamente eso es lo que permite que el avión pueda planear, ¿verdad? Sin necesidad de esa fuerza ascensional. ¿Okay? O sea, ahí se ayudan obviamente con el empuje del motor, pero también la aerodinámica, ¿verdad? En la aerodinámica está el efecto Bernoulli, ¿verdad? Entonces el diseño de las alas es muy importante. ¿Cómo hagan esta forma, ¿verdad? Que tiene forma como de una gota alargada o como de un ojo, ¿verdad? Entonces ese corte cambia de un avión a otro. Ya esos son detalles técnicos, ¿verdad? Tiene que ver con el fuselaje, la envergadura del avión, un montón de cosas, ¿verdad? Pero sí, definitivamente usan, lo que aparece ahí es el principio de Bernoulli, ¿verdad? Perdón, el efecto Bernoulli, que se toma o se saca de la ecuación de Bernoulli. Ya que las alas de los aviones, obviamente cuando el avión está en vuelo, ¿verdad? A cierta altura, 10.000 metros, 12.000 metros, se mueven rápidamente, ¿verdad? Con respecto al aire. Entonces, las líneas de flujo arriba están muy juntas. Ese es el detalle, ¿verdad? Esa es la otra cosa. Ellos en la simulación se aseguran de que las líneas de corriente o las líneas de flujo, también dicen, arriba sean muy densas, o sea, haya muchas líneas de flujo y que abajo hayan pocas. Y eso es lo que asegura que la velocidad en la parte de arriba es mayor. Entonces vean que esto es un modelo, es un software, ¿verdad? El que utilizan para cambiar la forma del corte transversal y con base en eso comienzan a aumentar la densidad de líneas de corriente por encima y por debajo. O sea, cambiando el corte transversal, el programa cambia las líneas. Y de esa manera se aseguran de que se observe el efecto. Y eso hace que la presión en la parte de arriba es menor que abajo. Y eso permite o hace que aparezca esta fuerza neta. Esta fuerza neta que tenemos aquí. Bueno, esta fuerza neta que iguala al peso. Bueno, esto es una aplicación de la ecuación de Bernoulli cuando la Y1 es igual a la T2.
que es lo que se llama el efecto Bernoulli. Esto también se ve, digamos, en el caso de, por ejemplo, cuando alguien va en bicicleta, ¿verdad? Que ya han pasado accidentes serios, ¿verdad? Y tal vez va alguien en una carretera en bicicleta y lo alcanza un trailer de esos enormes, ¿verdad? Y le pasa cerca. Entonces se crea el mismo patrón de flujo, o sea, las líneas de corriente. Y entonces lo que va a pasar es que debido a que el bus o el tráiler es más masivo que el ciclista, lo que va a pasar es que el ciclista lo que experimenta es una especie de succión. Entonces ya ha pasado que le pasa un tráiler muy cerca, se va acercando y esa densidad de las líneas de corriente comienza a aumentar de un lado. Ok, entonces el ciclista va manejando, ¿verdad? Por la orilla y lo que siente es que se pega al bus o al camión cuando le pasa muy cerca. Y ya han pasado accidentes serios, ¿verdad? Debido a eso. Bueno, voy a borrar si no hay ninguna pregunta. Bueno, vamos a hacer el caso que les comentaba ahora de cuando hay manómetro. Con el tubo de venta. Vamos a hacer una obturación. Y le vamos a pegar aquí un manómetro. Entonces, por aquí el agua entra con una velocidad de 0. Y por aquí sale con una velocidad. Entonces, el diámetro de la tubería sin obturar es 2R. Y el diámetro de la obturación es 2R. Es un problema. Encontré por ahí, precisamente es del Gartenos también. Igual que el problemilla que hicimos el martes de la bolita. Okay. Entonces, el enunciado del problema dice lo siguiente. Dice, un medidor de Venturi es un dispositivo que se puede utilizar para medir el índice de flujo de un líquido a través de un tubo horizontal o una tubería. Un fluido de densidad ρ0 se desplaza a una velocidad v0. Quiere decir que el líquido que está aquí puede ser agua, ¿no? Tiene una densidad ρ0. ¿Okay? Y se mueve con una velocidad v0 a la entrada. Dice, deseamos calcular el v0. O sea, esa es la incógnita que están pidiendo. Calcule la velocidad con la que entra el fluido. ¿Okay? Ok, entonces, resulta que aquí adentro, en el manómetro, lo que vimos ahora, hay mercurio. Antes de que comience a pasar el agua, o el líquido que sea, los niveles del mercurio están a la misma altura. Pero enseguida que se abre la llave y se inunda la tubería, se llena, ¿verdad? Y el líquido comienza a pasar, lo que se observa es que el agua entra en esta rama y empuja o efectúa una fuerza sobre el mercurio. Como no se mezclan, lo que vamos a observar es que este nivel desciende hasta por aquí y este nivel asciende. Entonces eso
básicamente es un manómetro y el nivel del mercurio de este lado asciende hasta una altura h. ¿Okay? Entonces, con esos datos le dicen que calcule y con la densidad del mercurio, ¿verdad? Este es el ρ del mercurio, que nada más lo voy a llamar ρ. Con esos datos me dice que calcule la V0. Ven que los datos de los que dispongo son las densidades, la ρ, el radio de la entrada en la tubería y el radio donde se obtuve, o sea, donde se hace la reducción. Y con eso entonces me dice que, bueno, y la otra cosa es el H. Pues con esos 5 datos que se supone que son conocidos, ¿verdad? Porque los radios yo los puedo medir con un vernier, las densidades las conozco, y la H la voy a leer directamente del manómetro, porque aquí hay una escala, ¿verdad? Entonces me permite darme cuenta a qué altura llegó el nivel del mercurio en el lado derecho, ¿verdad? Entonces con esos 5 datos tengo que hallar alguna ecuación que me permita calcular el V0, o sea, la velocidad de entrada por la tubería. Ok, entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, tenemos que aplicar lo que ya conocemos de la estática de fluidos, ¿verdad? Porque vean que el manómetro básicamente mientras que el agua esté pasando y una vez que se establece la altura, el manómetro básicamente es un problema de estática de fluidos. O sea, el fluido no se mueve. Una vez que pasó el agua, los meniscos se desnivelan y ahí quedó. Lo que vamos a observar es una pequeña fluctuación, una pequeña oscilación en los niveles, pero es mínima. Sin embargo, en la tubería, el fluido, que es agua o el líquido que sea, sí se está moviendo. Entonces vean que tenemos que combinar lo que ya sabemos de estática en el manómetro con lo que sabemos de dinámica en el tubo horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si ρ es la densidad del mercurio, de lo que sabemos de estática, esto es cierto. P1 menos P2 tiene que ser igual a ρ menos ρ0 y por h. Esta ecuación siempre va a ser válida. Siempre que tengamos este caso, ¿verdad? Un manómetro pegado con una tubería horizontal. Entonces, esto es cierto. Esta ecuación es válida. ¿De dónde salió esta ecuación? De lo que sabemos de estática de fluidos. De la estática ya sabemos que la presión es igual a P0 más ρ por G por H. Lo que pasa es que ahora yo estoy combinando el efecto de que tengo dos líquidos, ¿verdad? Dos líquidos distintos, con densidades distintas. ¿Okay? Entonces, esa ecuación es válida. Ahora, vamos con la parte de la dinámica. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, de la ecuación de continuidad, A0 por B0 en la entrada tiene que ser igual a por B en la salida, o donde está la obturación. ¿Verdad? Y esta ecuación de aquí, esto es pi por r cuadrado, B0 es igual a pi por r minúscula al cuadrado por B. Entonces de ahí puedo cancelar los pi, ¿verdad? Y ya tengo una ecuación para V. Porque la que necesito calcular es V0. Entonces de aquí despego V. V, ¿qué sería? Sería V0 R entre R al cuadrado. Y ahora esto es continuidad. Ahora voy a usar Bernoulli. Bernoulli sería P1 más un medio de ρ0 P0 cuadrado es igual a P2 más un medio de ρ0 P cuadrado. El 2 es aquí, ¿verdad? En la activación. Y el 1 es en la entrada. Ok.
Y vuelvo a hacer lo mismo que hice con el tubo de Venturi, ¿verdad? Lo que necesito es acomodar estas presiones para tener un sistema de ecuaciones. Entonces lo que yo hago es que paso el P2 para acá. Me queda P1. P2 es igual a 1 medio de rho 0 B cuadrado menos B0 cuadrado. Y ya puedo entonces, esta ecuación le llamo la 2 y esta es la 1. Entonces puedo comparar esta con esta. O sea, lo que hago es que las igualo. Entonces lo que me va a quedar es eso. 2G H rho menos rho 0 es igual a rho 0 de 0 cuadrado. Y aquí me quedaría acomodando los radios, ¿verdad? Sustituyendo esta ecuación, ¿verdad? Aquí adentro. Tengo que meter esta ecuación aquí. Lo que me queda es esto, R a la 4 menos R a la 4 entre R a la 4. Y ya de ahí despejo en 0. ¿Ese no sería? 2GH rho menos rho 0 R a la 4 rho 0 por R a la 4 menos R a la 4, todo eso a la medio, por raíz cuadrada. Y ahí tengo la ecuación que me están pidiendo. Vean que quedó escrita en términos de las variables de los datos que yo puedo medir directamente, ¿verdad? Es decir, las densidades las conozco, los radios los puedo medir y la altura la leo del manómetro. Y esta es una forma de calcular la velocidad aproximada con la que entra esta sección. Profe, tengo una duda, digamos, antes de despejar la V sub 0, el paso que está antes, ¿dónde fue que salió el 2GH? Este 2 lo pasé a multiplicar por aquí. O sea, igualo estas dos ecuaciones. Esta la igualo con esta. Ah, ok. Lo que hago es que el 2 lo multiplico por esta. Que es aquí Ok, sí. Bueno, gracias. Ok, y ya de ahí entonces ya puedo entonces calcular la velocidad. Ok, bueno. Entonces, vamos a hacer otro. Si no hay dudas de esto. O sea, siempre que le pongan esto, ¿verdad? Siempre que le pongan tubo de Venturi y un manómetro, pues esto es lo mismo, sí, pero siempre va a ser el mismo caso de tener tres ecuaciones, ¿verdad? Una me la da la estática, otra me la da la ecuación de continuidad y la tercera me la da la ecuación de Bernoulli. Profe, ¿y los datos dónde están? Usted dice los datos numéricos. Ajá. No los tiene, porque el problema es algebraico. Pero sí podría ser un problema que en donde le digan que el radio es tanto, que la densidad del agua, que esto es agua, entonces esta rho 0 sería 1000 kilogramos por metro cúbico. Y esto sería, si es mercurio, esto sería 13.600. O sea, yo lo hice algebraico porque es más general, pero digamos, si le sale otro problema que hay en el libro ahí, pues es cuestión de plantear las mismas ecuaciones y usar los números, ¿verdad? Oh, está bien, gracias. Ok, está bien. Entonces, recuerden que en física uno quiere también, en la medida de lo posible, porque no siempre se puede, tratar de hacer el problema de forma algebraica, porque uno tiene, es decir, algebraico le da más información acerca de cómo cambian las variables, ¿verdad? ¿Cuál variable es proporcional a cuál? ¿Verdad? Ahí, en cambio, si uno mete números desde el principio, no se da cuenta es decir, está resolviendo un caso particular. Pero nuevamente hay problemas en física que no se pueden hacer algebraicos. O sea, hay que meter los números porque es un problema en donde hay que estimar algo directamente.
Pero aquí sí se presta para hacerlo algebraico. Ok, bueno, voy a borrar por aquí. Y vamos a hacer otro. Este es un problema del libro de texto. Es el 1241, que está en la página 396. Se trata de un tanque que está sellado. Y en el tanque, el nivel del tanque, del líquido que es agua de mar, llega hasta cierta altura. Entonces le dice que por aquí hay un manómetro que le da la lectura de la presión manométrica en el interior. O sea, aquí adentro hay aire. El tanque no está totalmente lleno, sino que quedó un espacio ahí adentro con aire. Okay, entonces, bueno, aunque no estuviera, aunque estuviera totalmente lleno, pues el manómetro igual le da la lectura. Solamente que aquí le dice que hay aire. Okay. El problema dice lo siguiente. El problema dice, un tanque sellado que contiene agua de mar hasta una altura de 11 metros. Estos son 11 metros. Contiene también aire sobre el agua a una presión manométrica de 3 atmósferas. O sea, el manómetro registra 3 atmósferas. Dice, sale agua del tanque a través de un agujero pequeño en el fondo. O sea que por aquí le hicieron, esto es como una mesa, ¿verdad? Por aquí le hicieron una abertura y hacia algo así. Sale un chorrillo. ¿Okay? Entonces la pregunta lo que le están pidiendo es ¿qué tan rápido se está moviendo el agua? O sea, ¿con qué velocidad sale por aquí? Yo aquí llamé a esto el punto 2 y arriba llamo el punto 1. Dentro del tanque, ¿verdad? O sea, en el nivel del agua. O sea, en la superficie libre, como lo llamamos, ¿verdad? Del agua. Entonces, si los llamé así, me están pidiendo la velocidad de los. Okay. Entonces, vamos a hacer ese problema. Es sencillito, ¿verdad? Es aplicar otra vez Bernoulli y continuidad. Okay. Bueno. Digamos que esto es Y1, ¿verdad? Y esto de aquí, el nivel de referencia es Y2. Para mantener el orden, ¿verdad? De lo que, digamos, de los subíndices que voy a usar en las ecuaciones. Ok, entonces de aquí necesito utilizar estas ecuaciones. A1, B1 es igual a 2B2. Y P1 más un medio de rho B1 cuadrado más rho G Y1 es igual a P2 más un medio de rho B2 cuadrado más rho G Y2. Ok, entonces esas son las ecuaciones. Entonces aquí hay que, antes de resolverlo, ver algunos detalles respecto a la situación física en particular.
El orificio que se le hizo al tanque o el orificio que tiene ahí abajo es muy pequeño. Aunque el problema no lo diga, hay que suponerlo. A menos de que le den más información. Pero en este caso no. Entonces, el orificio que tiene ahí, puede ser que sea un tapón, lo que sea, las dimensiones son muy pequeñas comparadas con las dimensiones del tanque arriba. Quiere decir que cuando usted quite el tapón, ¿verdad? Para que comience a salir el agua, ¿qué creen ustedes que pase? Digamos, si hay un observador que puede ver el nivel del agua arriba, ¿qué diría el observador? ¿Qué creen? ¿Qué pasaría con ese nivel del agua? ¿Qué creen ustedes? El orificio arriba, abajo es muy pequeño. ¿Qué creen? Cuando se quita el tapón, va a comenzar a salir un chorrillo ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el nivel arriba? Empieza a descender muy lentamente. O sea, muy lento. Entonces, si yo estoy viendo el nivel del agua, estoy enfocado en el nivel del agua, no voy a percibir cambios. ¿Por qué? Porque el nivel va bajando, lo va haciendo, pero muy lentamente. Entonces, en este problema, yo puedo suponer la siguiente aproximación, de que el A1 es mucho mayor que el A2. Por lo tanto, el V1 es aproximadamente 0. Y de ahí me quito encima este dedo. Ustedes dirán, pero no es cierto. El tanque, tarde o temprano, eventualmente se va a vaciar. Así que el nivel del agua, aunque lo está ascendiendo muy lentamente, lo está haciendo. Y es cierto. Así que esta aproximación que estamos usando es bastante grosera, o no es tan apegada a lo que se ve experimentalmente. Pero funciona. Es decir, se obtienen resultados que están de acuerdo con lo que se hace, con lo que se haría, con lo que se vería experimentalmente, ¿verdad? Pero no es la mejor aproximación. ¿De acuerdo? Sin embargo, debido a los datos que le da el problema, uno puede suponer eso. ¿Okay? Entonces, en problemas similares a este, ¿verdad? Que no le den las dimensiones de los diámetros, ¿verdad? Entonces uno no se da cuenta qué tan grande es con respecto al otro. Pues uno puede suponer eso. Okay. Esa es una cosa. La otra cosa es que vean que el orificio en el tanque, aquí abajo, ese orificio le desprecia en la altura donde está con respecto al otro. Eso quiere decir que este orificio se lo pudieron haber hecho más arriba. O sea, yo este huequito puede ser que lo tenga aquí. Entonces el agua no sale por aquí, sale. Entonces habría que tomar en cuenta esta. Pero los datos del problema no se lo dan. ¿Por qué? Porque lo que le están diciendo es que suponga que ese orificio está muy cerca de la base. En otro problema, que también hay ahí en el libro, le dicen que el orificio ese está más arriba. Entonces le dan una altura. Esa altura hay que considerarla a la hora de resolver el problema. Bueno, entonces, pues suponiendo eso, ya podemos empezar a resolver el problema. Lo que nos va a quedar es que en la ecuación de Bernoulli, la presión 2 es la presión atmosférica, ¿verdad? Porque el líquido sale al exterior, ¿verdad? O sea, enseguida que el chorrillo sale, tiene el efecto de la presión atmosférica. ¿Okay? Entonces, esa ecuación, la de Bernoulli, yo la puedo simplificar así. Medio de ρ P2 cuadrado, que termina aquí, es igual a P1 menos P atmosférica más ρ por E por U. Y este Y2 lo hice 0, ¿verdad? Por lo que acabamos de decir, que el orificio está muy cerca de la base. O sea, no nos da una altura que tengamos que considerar. ¿Eh? Y de aquí yo puedo ya despejar la V2. Vean que no fue necesario usar esta ecuación.
¿Por qué no fue necesario? Porque yo asumí esa aproximación bastante grosera, de que la velocidad es aproximadamente cero. Y al hacer cero esto, ya la ecuación de continuidad no sirve. No es que no sirve, sino que ya no es necesario aplicarlo. ¿Ok? Y ya de ahí despejo el V2. Ese V2 me da raíz cuadrada de 2P menos P atmosférica entre ρ, que es la densidad del agua de mar, más un término adicional que es el 2 por E de Q, somos 11 metros. Si el mismo problema se lo hubieran dado con el tanque abierto, o sea, que arriba estuviera destapado, entonces no es necesario el manómetro. Y entonces en ese caso, la presión 1 sería también la presión atmosférica. Y entonces este término de aquí desaparece y lo que me queda es que V2, la velocidad de salida abajo, es solamente la raíz de 2 por E por Y. Y esa ecuación tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama? Cuando el tanque está abierto. Eso se llama la ley de Torricelli. Torricelli era el alumno más, era el discípulo predilecto, preferido de Galileo. Entonces, en esa época que Galileo estaba trabajando en la caída libre y esas cosas, Torricelli estaba estudiando también la salida de un fluido por un tanque. Y vean que esta ecuación que tenemos ahí, que se llama ley de Torricelli, básicamente es una ecuación de caída libre, ¿verdad? Es decir, de las ecuaciones que conocemos de caída libre, hay una que es b cuadrado, ¿verdad? Es igual a b0 cuadrado más 2 por g por h, de lo que se vio en física 1. Y si entonces, esto es cuando se suelta una bolilla. Quiere decir que si yo suelto una bolita, una partícula, a la misma altura a la que se encuentra la salida del orificio, es decir, aquí, suelto una piedra, quiere decir que la velocidad inicial es cero. La V es la raíz de 2 por G por H, la altura donde se suelta. O sea, quiere decir que el chorrillo ese que está saliendo está a caída libre, lo cual es correcto, ¿verdad? Es una aproximación correcta, porque está cerca de la superficie y la G es aproximadamente constante. Entonces vean cómo un mismo concepto físico se puede ver desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Aunque el fluido no es una partícula, en realidad dijimos que el fluido es una colección, un sistema de partículas, ¿verdad? Pero realmente como un todo se ve como que si fuera una piedra que esté cayendo de la misma altura. ¿Sí? Comparando estas ecuaciones. Bueno, entonces eso era un comentario adicional, pero el problema aquí, el tanque está cerrado. Entonces la ecuación correcta es esta. Vamos a sustituir los valores. Vamos a ver. V2 es la raíz de 2 por... ¿Y qué sería aquí? P menos P atmosférica. ¿Qué habría que hacer? ¿Quién me dice? El manómetro me da esta lectura, 3 atmósferas. Y aquí me dice P menos P atmosférica. ¿Qué habría que hacer aquí? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué datos habría que poner ahí? La densidad del agua de mar, el valor que usa el INE es 1030. Y vamos es un poquito más densa que el agua dulce, ¿verdad? Debido a la concentración de sal. Más 2 por 9.8 por 11. Pero ¿qué tengo yo que poner aquí? Tendré que restarle 3 atmósferas a una atmósfera
Entonces aquí pondría 2 atmósferas, pero hay que pasarlo a Pascal, ¿verdad? ¿Qué iría aquí? ¿Qué creen ustedes? Profe, Bien. ahí irían 3 atmósferas, ¿no? Porque está restando la atmosférica a la absoluta, entonces da la manométrica. Correcto. Correcto. Exacto. Y sí, lo pregunto porque pues, ya ha pasado que pongo el problema por ahí, ¿verdad? Y me restan una atmósfera. O sea, el 3 le restan 1. Y no, vean que al estar el tanque sellado, la presión que me da el manómetro es la presión local, o sea, es la presión en el interior. Así que es la presión atmosférica. Como ya por ahí él lo dijo correctamente, presión absoluta es presión atmosférica más presión manométrica. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una presión absoluta, no es una presión manométrica. Pero la resta de esta menos la atmosférica me da la manométrica. Quiere decir que ahí van las 3 atmósferas. Pero esas 3 atmósferas hay que pasarlas a pascales. Eso me da 3.039 por 10 a la 5 pascales. No estoy poniendo unidades porque, por razones de espacio, ¿verdad? Ya sabemos que esto está en kilogramos por metro cúbico, esto está en pascales, estos son metros sobre segundo cuadrado, estos son metros, así que la respuesta me tiene que dar en metros sobre segundo. Y esa velocidad son 28.4 metros sobre segundo. Esa es la respuesta con el tanque, ¿cómo se dice? Cerrado. ¿Qué pasa si el tanque estuviera abierto? Es la ley de Torricelli. Vamos a calcular solamente esa velocidad, que sería 2 por 9.8. 2 por 9.8 por 1. Eso me da... Profe, dígale. es que se me fue un toquecito el internet. ¿Me podría repetir cómo fue que encontraron la P menos la P atmosférica? Sí, es que recuerden que la presión absoluta es P atmosférica más P manométrica. Y el dato que nos dan es que el manómetro da una lectura. Entonces, vean que si yo paso la P manométrica para acá, perdón, la atmosférica la paso para acá, a restar, lo que me queda es la manométrica. Quiere decir que esta resta que está aquí, en el paréntesis, es presión manométrica, que es el dato que me da el problema. 3 atmósferas. ¿Okay? O sea, un error sería a 3 restarle una atmósfera. Eso sería un error, porque la P no es absoluta, la P es absoluta. Ahí, ¿sí quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Qué pasa si solamente es la ley de Torricelli? Sería 2 por 9.8. A ver cuánto da, que no lo he hecho. 2 por 9.8 por 11. Eso da 14.7. O sea, si quitamos este término de aquí, es decir, si el tanque estuviera abierto, la velocidad me da la mitad. 14.7 metros sobre segundo. Bueno, aproximadamente la mitad, ¿verdad? Quiere decir que el fluido sale con menor rapidez, ¿verdad? Cuando el tanque está abierto, ¿verdad? Eso va contra la intuición, ¿verdad? Uno pensaría que tal vez abierto a la atmósfera ejerce algún tipo de fuerza, ¿verdad? Que hace que el chorrillo salga más lentamente, ¿verdad? Pero aquí lo que vemos es que no, que la velocidad disminuye, ¿verdad? Cuando se tapa, digo, cuando está abierto, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, como les decía ahora, esta aproximación que yo hice está un poquillo jalada al pelo, ¿verdad? Eso hace que la velocidad es cero, ¿verdad? Solamente porque el nivel del agua desciende muy lentamente. No está del todo bien, ¿verdad? Porque igual desciende, ¿verdad? Y lo tiene que hacer con alguna rapidez dada. Entonces vamos a hacer un caso en donde consideramos un caso más real
un tanque también donde consideramos que la V1 no es cero. O sea, que el nivel del tanque está descendiendo muy lentamente, pero con cierta rapidez. Para que comparen con este otro. Entonces, bueno, voy a borrar esto. Este que vamos a hacer muy parecido, solamente que el tanque lo voy a dejar abierto. Es un tanque y está lleno hasta el tope, ¿verdad? Un líquido que es agua. Me dicen que es un litro. Entonces, realmente no es un tanque. La redacción del problema dice que, bueno, no dice que sea un tanque, soy yo el que lo estoy diciendo. Si es un litro, es como que si se tratara de una botella, ¿no? Una botella de agua, un litro. Ya uno más o menos se la puede imaginar las dimensiones que tiene, ¿no? O si tiene una ahí a mano para que más o menos vayan visualizando. Entonces, es una botella o algún recipiente de un litro que está en una mesa y otra vez se le hace un orificio aquí, muy cerca de la base, y hace esto. Solamente que ahora le dan estos datos. Ahora le dicen que tiene un litro de agua y que tiene el diámetro del orificio se lo van abajo. Ahora le dan el diámetro. Dicen que es 0.5 centímetros. ¿Ven la diferencia? El problema anterior no se lo da. ¿Okay? Y esta altura de aquí, desde el nivel del agua hasta donde está el orificio, es Y2 menos Y1 igual a H. Es la altura, digamos. El orificio está muy cerca, está casi ahí, en el piso de la botella. ¿Okay? Entonces, lo que le dice ahora es que calcule el tiempo que le toma a la botella vaciarse. O sea, ¿cuánto tiempo tardará en vaciarse el cilindro de la botella, verdad? Que tiene una altura de 9.4 centímetros. ¿Okay? Más o menos habría que ver, digamos, cuánto es la altura, ¿verdad? De una botella de un litro de agua, esos que venden, ¿verdad? Hasta donde llega el nivel del agua, quitando digamos, el cuello de la botella. Más o menos a ver si es más alto o menos alto. Aquí están dando este valor. Pero sinceramente no desconozco el valor de una botella esas de agua, un litro. Ok, entonces vean los detalles. Ahora el tanque está abierto con respecto al problema anterior que está cerrado. Y ahora no queremos usar esa aproximación de que la velocidad sea cero. Ahora, ustedes dirán, pero en el caso anterior era un tanque, que posiblemente las dimensiones son grandes. O sea, uno piensa en un tanque de esos de almacenamiento de agua, esos que tienen en las casas, encima del techo. Sí, pero aquí aplica igual. No importa si es un tanque muy grande o si es una botella, porque igual vean que las dimensiones del orificio son muy pequeñas con respecto al diámetro de la botella. O sea, el diámetro de la botella puede andar en, qué sé yo, ¿cuánto podrá ser una botella de esas? Que puede ser unos 7, 8 centímetros. No sé, hay que buscar una botella y medirla. Pero el orificio que tiene es 0.5 centímetros. O sea, que es pequeñito en comparación con el. Es decir, no son parecidas las medidas entre el diámetro de la botella y el diámetro del orificio. 0.5 centímetros es como la mitad de una uña, creo, menos. O sea, es como un hueco con un clavito chiquitito. Entonces, eso aplica igual aquí en una botella que en un tanque
estos de almacenamiento de agua, ¿verdad? Porque igual la llave del tanque, los que están en el techo, el tubo es muy pequeño en comparación con las dimensiones del tanque, ¿verdad? Entonces, se Pero traslada. la que tengo aquí a mano de Ajá. son como 7.5 y es de estas, de 1 litro, de estas de Alpina. Ok, 7.5 centímetros. Entonces no andaba tan mal, ¿no? Yo dije 7.8. Gracias por el detalle, por la información. Sí, está bien. Entonces ven que, es decir, el problema a gran escala se traslada a una escala un poco más pequeña porque las dimensiones entre las secciones transversales, es decir, una es más grande que la otra. Ok. Bueno, entonces sí podemos considerar no usar esto, ¿no? No queremos usar esto. Que la velocidad del tanque se hace. Vamos camino a eso. ¿Qué me están pidiendo nuevamente? Me están pidiendo que calcule el tiempo que tarda en vaciarse. El tiempo que tarda en vaciarse. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a empezar a resolverlo. Solución. ¿Qué principio físico vamos a utilizar? Bueno, la ecuación de continuidad y la ecuación de... Nuevamente, igual que lo hicimos en el caso anterior. Solamente que en el caso anterior, al hacer V1 igual a 0, la ecuación de Bernoulli ya dejó de tener utilidad. ¿Okay? Y tampoco conocíamos la dimensión, la sección transversal del orificio. Entonces, de la ecuación de continuidad, bueno, no le he puesto los subíndices. Muy importante, jóvenes, hay que poner los subíndices para ayudarse a ordenarse con esto. Yo aquí le puse el 1 en la salida. Y aquí le puse el 2. Entonces aquí el fluido desciende con una velocidad V2. Y aquí sale con una velocidad V1. Si quiere cambiar el orden de los subíndices, eso no importa. Solamente que sí es bueno antes de empezar a resolver el problema ponerlos. Porque si no, se le puede hacer un error. Ok, entonces yo empiezo con la ecuación de continuidad. A1, B1 es igual a 2B2. Y de ahí voy a despejar V1, porque lo que yo necesito es, lo que me interesa es ver qué relación hay para V2, porque ya ahora no quiero que V2 sea 0. No quiero hacer esa aproximación. Entonces despejo V1. V1 sería A2 entre A1 multiplicado por V2. ¿Okay? Y vean que no me dieron el diámetro del tanque de la botella. Ya por ahí alguien me dijo que era 7.5, ok, pero no la dan explícitamente. Así que no podemos, ¿cómo se dice?, meter un número, un valor que no da el problema. ¿Okay? Bueno, pues vamos a seguir. Voy a aplicar Bernoulli. Bernoulli es P1 más un medio de rho P1 cuadrado, que Y1 es igual a P2 más un medio de rho P2 cuadrado más rho Y2. Ok. ¿Qué pasa con P1 y P2 ahora en este problema? Que el tanque está abierto a la atmósfera y el líquido sale a la atmósfera. Es decir, que P1 y P2 realmente es presión atmosférica. Por lo tanto, al ser iguales, las puedo cancelar. Y ya ahí lo simplifico un poquito más. ¿Sí? Y ahora ven que en la figura del problema me definen eso. Me dicen que Y2 menos Y1 es H. Lo que está diciendo es que el orificio abajo está muy cerca del piso. Por lo tanto, yo ahora puedo escribir esta ecuación, la de Bernoulli, la puedo poner así. Medio de rho, B1, y B1 ¿quién es? B1 es A2 cuadrado, A1 cuadrado, este lado me queda un medio de rho, B2 cuadrado, que ahora me cero, más quién, más rho por G, y si paso este término a restar de este lado, me queda el rho G, Y2 menos Y, y convenientemente eso es H.
que es la altura del tanque. Si no fuera así, le tendrían que decir que el orificio está más arriba. Y entonces habría que considerar esa altura del orificio al piso. Pero aquí no se lo están diciendo. ¿Okay? Bueno, ¿hay alguna duda? Entonces, de ahí yo voy a despejar V2. Y V2 al cuadrado. Me queda entonces 2DH dividido entre A2, entre A1, todo al cuadrado menos 1. Y eso le puedo sacar la raíz, ¿verdad? Si quieren, quito el cuadrado de aquí una vez. Voy a quitarlo y le pongo la raíz de este lado. Y ahí tengo la velocidad 1. Esta es la velocidad, vamos, con la que desciende arriba. ¿Okay? Ya entonces vean que aquí no es cero. Pero tenemos que avanzar más en el problema, porque vean que lo que me está pidiendo es el tiempo que tarda el tanque en vaciarse. ¿Okay? Entonces aquí viene la aproximación que tanto hemos esperado, la que queremos hacer. Y es el hecho de que realmente el nivel del tanque, de la botella, perdón, no está estático. O sea, cuando se le hace el huequillo, comienza a bajar lentamente. El ojo humano no lo percibe, cuesta mucho, sino que si dejamos de ver un momento, ya vamos a ver que el nivel está un poquillo más abajo. Pero cuesta percibirlo. Entonces, ¿cómo arreglamos esa situación? ¿Qué creen ustedes que se puede hacer aquí? El nivel está descendiendo muy lentamente. Eso se parece a una razón de cambio, a las que se vieron en el cálculo, ¿verdad? ¿Qué está cambiando aquí conforme pasa el tiempo? ¿Qué está cambiando? La altura. ¿De acuerdo? Entonces, esta V2 yo la puedo cambiar por una razón de cambio, que sea la derivada de H respecto de ti. ¿Okay? Y otra cosa, el tanque no se está llenando, se está vaciando. Quiere decir que esa razón de cambio está disminuyendo. Entonces, en física, nosotros arreglamos eso poniendo el menos. Entonces, que a los matemáticos se les para el pelo, ¿eh? Los físicos comenzamos a hacer álgebra, porque tenemos que meter cosas para poder simular la situación real, ¿verdad? Entonces aquí yo le puse ese menos es decir, para que el problema esté de acuerdo con lo que yo estoy viendo, y es que la altura está disminuyendo conforme pasa el tiempo. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 2 de h entre A2 al cuadrado. ¿Okay? Vean que ahora ya metí el t. Ya por ahí puedo ir acomodando esto para encontrar el t que me está metiendo. ¿Qué pasa si fuera un tanque que se está llenando, una piscina que se está llenando? Bueno, esa razón de cambio tiene que ser positiva. ¿Está bien? Bien, pues vamos a seguir. Voy a borrar por aquí. ¿Ok? Y entonces lo que yo voy a hacer ahora es que me están pidiendo el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a integrar para poder encontrar el tiempo. Entonces, para poder integrar, yo necesito separar las variables. Es decir, que de un lado me quede h, ¿verdad? Porque h es una función del tiempo, y que del otro lado me quede solo el tiempo. Eso se llama separar variables. Ya ustedes lo hicieron en física 1, en cinemática, ¿verdad? Cuando calculaban la velocidad y la aceleración. Aquí es similar. Lo que yo voy a hacer es que esta h que está aquí, la voy a pasar para este lado. Y este t que está solito, lo voy a pasar al otro lado. Entonces me queda lo siguiente. Me queda así. De h, paso la h. Esa h la tengo que pasar con todo y raíz. Este lado me va a quedar el negativo, este menos y lo pongo de este otro lado. Y me queda esto. Raíz de 2g por a1 cuadrado. Lo que hice fue que entonces acomodé el denominador ahí abajo en la raíz.
y aquí abajo me queda 2. Vamos a ver. Y aquí me queda A2 al cuadrado menos A1 al cuadrado. Y aquí me queda T. dt. Profe, ahí lo que hizo fue homogenizar. Sí, lo que hice fue que como esto, ¿verdad? Homogenizar es hacer esto, A2 cuadrado, A1 cuadrado, A2 cuadrado, y este A2 lo multipliqué extremos y medios. Bueno, la 1 te digo. Ok, está bien. Gracias. Sí. Ok, bueno, entonces, vean que todo lo que está adelante del dt es una constante. Entonces es una constante, la g es una constante, el área 1, aquí abajo la conozco porque me dieron el diámetro, el área 2 no la conozco, vamos a ver qué pasa con esa área 2 porque no me la dieron. Ya por ahí alguien me dijo que la botella que tenía ahí cerca de su escritorio era 7.5 centímetros, ya tenemos una idea, pero no me lo dieron. Entonces tenemos que ver qué le hacemos al problema, porque no le podemos meter ese valor, pero ya tenemos una idea. ¿Okay? Bien, entonces ahora lo que yo voy a hacer es que integre, y todo esto es una constante. Entonces voy a poner el símbolo de integral, ¿no? Y ahora sí, ¿qué límites creen ustedes que se le pueden poner, jóvenes? Aquí sería la altura inicial y aquí sería la altura final. Aquí es el tiempo inicial y aquí es el tiempo final. Este tiempo final es el que me están pidiendo. Bueno, entonces, pues yo te pongo los límites y después tengo que ver qué pasa. ¿Qué valores tiene? Esto es una constante y ya nos dijeron que cuando tengo la integral, esa constante la puedo sacar fuera de la integral y solo me queda la integral de t, que sería t. Voy a ponerlo de este lado. Entonces, esa integral no hay problema, ¿verdad? No, es una integral sencilla, ¿verdad? Es h a la 1 media. Quiere decir que esto, haciéndola sería algo así, ¿verdad? Sería esto es h a la menos 1 medio, sería h a la menos 1 medio más 1 entre menos 1 medio más 1. Y eso hay que evaluarlo de h0 hasta h. Y de este lado sería toda esa raíz, que es una constante, de a1 cuadrado entre a2 cuadrado menos a1 cuadrado por t. Bueno, y ese t va desde t0 a t. ¿Sí? Entonces, bueno, simplificando aquí un poco, ve que aquí va a quedar un medio, ¿verdad? Menos un medio más uno es un medio, ¿cierto? Entonces, ese un medio lo puedo, el 2 lo puedo pasar a multiplicar. Y me quedaría algo así, 2 por, evaluando los límites, raíz de h0 es igual a menos la raíz de todo eso por t. Y ese t0, es el tiempo en el momento en que yo destapo el orificio. ¿Verdad? Cuando yo destapo el orificio, si tuviera un cronómetro, en el momento en que quito, que hago el huequito, ese t0 es 0. Quiere decir que solamente me queda t. Okay. Y ahora este 2 que está aquí, lo voy a meter aquí dentro de la raíz. Entonces me queda algo así. H en función de t, raíz de h0 es igual a, bueno, lo pasé así. Esto lo paso de este lado. Entonces quito el medio, pongo el igual a. Y aquí me quedaría menos la raíz de e a 1 cuadrado entre 2 a 2 cuadrado menos a 1. Bien. ¿Por qué, verdad? Profe, ahí no iría un 4.
Es que lo cancelé con el 2 de arriba. Ah, ok. Sí, claro. Entonces, Profe, dígame. sí, no entendí muy bien qué hizo aquí al final. Ok, el 2, vea que está multiplicando, ¿verdad? Paréntesis. Entonces lo que hice fue que lo agarré y lo metí aquí adentro de la raíz. Pero para meterlo dentro de la raíz tengo que elevarlo al cuadrado. Y aquí arriba había un 2. Entonces ese 2 lo cancelo con este 2. Y ese 2 no se le ponía también a la raíz de h sub 0. No, porque está multiplicando todo. Primero paso el 2 y luego paso. Ajá. Ok. Está bien. Entonces ahí, y entonces aquí solo quedan 2, ¿verdad? Bien, entonces ahora la pregunta que sigue es, bueno, ¿qué hacemos con el área 2? Porque el área arriba 2 no la conozco. Bueno, en realidad sí la conozco, porque vean que la botella es cilíndrica. Entonces yo sé que el volumen es área 2 por H. Y me dieron el volumen de la botella, me dicen que es 1 litro. Y me dan la altura de la botella, que me dicen que es 9.4 centímetros. Entonces de aquí yo puedo sacar el área 2. El área 2 sería el volumen. Un litro lo pasamos a metros cúbicos, ¿verdad? Para tener unidades del SI. Quiere decir que aquí serían 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y la altura la paso a metros, que sería 9.4 por 10 a la menos 2 metros. Y ahí tengo el área 2. El área 2 me da 1.06 por 10 a la menos 2 igual a 2 metros cuadrados. Ya tengo el área 2 para meterla aquí. El área 1 la puedo calcular, sí, porque me dieron el diámetro, que es 0.5. Entonces ahí uso aquella fórmula de 1/4 pi por el diámetro al cuadrado. Eso sería 0.5. Hay que pasar los centímetros a metros, ¿verdad? Multiplico por 10 a la menos 2. Y ahí me da el área 1. Voy a pasarme de este lado. Esa área 1 me dio 1.96 por 10 a la menos metros cuadrados. Yo creo que ya yo tengo todo, ¿verdad? Para sustituir, vuelvo a esta fórmula. ¿Cuánto valdría la H? ¿Cuánto valdría eso? Cuando el tanque se vacía. ¿Cuánto vale esa H? Vean que viene bajando el nivel, empezó en 9.4 hasta que el tanque se vacía completamente. Quiere decir que este término de aquí sería ¿cuánto? 0. 0 a la 1 medio es igual a la H0 a la 1 medio, que sería el 9.4 por 10 a la menos 2 a la 1 medio, ¿verdad? Menos 9.8 multiplicado por el área 1, que es 1.96 por 10 a la menos 5 al cuadrado. Cuidado que no se nos olvide el cuadrado. Dividido entre 2 multiplicado por esas áreas que serían la A2, que es 1.06 por 10 a la 2 al cuadrado, menos 1.96 por 10 a la menos 5 al cuadrado. Y cuidado que no se nos olvide elevar eso a la 1 medio, es una raíz. Y aquí estaría el t. No sé si hay es a la 1 medio. Y eso está multiplicado por esto está al cuadrado, esto está al cuadrado, esto está al cuadrado, y de ahí despejo la t. Ahora, antes de llegar a un resultado, ¿no? Antes de hacerlo con la calculadora, es aquí la parte donde viene la intuición física, ¿no? Que es muy importante desarrollarla. Ya sabemos que es una botella de 1 litro. Ya por ahí alguien nos dijo que más o menos el diámetro era 7.5 centímetros.
la altura la conocemos, es bueno hacer un ejercicio mental. ¿Cuánto creen ustedes que puede durar esto? O sea, el orden de magnitud. ¿Será de minutos? ¿Será de segundos únicamente? ¿O será horas? ¿Tardará una hora eso en vaciarse? Entonces ahí es donde viene la parte de uno, antes de meter los números en la calculadora, forzarse, ¿verdad? A ver, ¿cómo se dice? A batear, si se quiere usar, si es válida la palabra, ¿verdad? Para, ¿cómo se dice? Darse una idea de cuánto puede ser, ¿verdad? Enrico Fermi, un físico italiano muy famoso, no sé si lo han escuchado, le encantaba eso, ¿verdad? Cuando él resolvía un problema, ¿cómo se dice? Se rehusaba a tener que meter datos para calcularlo directamente, sino que él se forzaba a tratar de llegar a la respuesta sin necesidad de utilizar un calculador, ¿verdad? Sin necesidad de hacer el cálculo directamente, sino solamente con la intuición. Eso ayuda mucho, pero algunas veces, como decía la otra vez, no, es difícil acercarse al valor, ¿verdad? Pero bueno, metiendo los números, a mí me dio esto. El tiempo son 75 segundos. Eso puesto en minutos es 1 minuto y 15 segundos aproximadamente. Habría que agarrar una botella de un litro y practicarle un huequito en la parte de abajo, más cerca al piso de la botella, ¿verdad? Un clavito que más o menos tenga 0.5 centímetros de diámetro, y hacerle el huequito, llenarla con agua y ver qué pasa. A ver si nos acercamos, si está por aquí, 1 minuto y 15 segundos aproximadamente. Profe, tengo una duda, bueno, Sí. dos. El área 1, ¿qué fórmula utilizó? El área 1 usé la fórmula del círculo, 1/4 de pi diámetro al cuadrado. Ahí ya se le va al cuadrado de una vez. Ahí sí, que no puse el cuadrado, por cierto. Ah, ok. ¿Y qué es lo que dice el otro lado? Dice 0 a la 1 medio. 0 a la 1 medio porque es la h en función del tiempo. Ajá. Y cuando el tanque se vacía completamente, la altura ya es 0. Ah, ok. Sí. Porque empezó en 9.4, ¿verdad? Otra cosa sería si le dan el mismo problema y le dicen que es un recipiente que se está llenando, ¿no? Entonces la altura empezaría en 0 y el h de t, el t es cuando llegó al tope. Gracias, profe. Ok, bueno. Entonces, pues ven que el resultado pues está en lo que uno esperaría, ¿verdad? Nuevamente, habría que hacer el experimento casero, ¿verdad? Ir a agarrar una botella, hacerle un hueco con un clavo y ver y tomarle el tiempo ahí, un cronómetro con algo, ¿verdad? Pero debe andar por aquí, ¿no? O quizás menos, pero es decir, si aquí me hubiera dado, no sé, 8 minutos, algo así, serían como, no sé, 8 por 4, 320 segundos, algo anda mal, ¿verdad? Porque ya sería demasiado tiempo. ¿Ok? Entonces, quería más enfatizar el hecho de que esa aproximación de U igual 0 es una aproximación para simplificar el problema, ¿verdad? Y el libro la usa en los problemas que están ahí y no está mal, solamente que es un punto de vista, ¿verdad? Pero también está el caso de utilizar la razón de cambio, ¿verdad? De h de t, que está más cercana a la realidad del problema, ¿verdad? A lo que ocurre. Y es que el nivel sí se está moviendo, sí está descendiendo, pero lo hace muy lentamente. Okay. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Ya yo he ido subiendo las clases en la plataforma, en el entorno. Así que esta clase muy probablemente la subo también ahora en la tarde, si no tengo problemas con la conexión. La próxima semana pienso empezar con el tema de oscilaciones. Y lo que les había dicho, ¿verdad? Voy a tener que incluir más temas en el primer parcial por el asunto de que, ¿cómo se llama?
tengo unas fechas ya tentativas para los exámenes. La próxima semana se las voy a pasar. Y si tuviera que hacer el examen ya, porque ya acabamos con fluidos, todavía la escuela no tiene, digamos, las aulas que asigna registro. Así que nos atrasaríamos por el asunto de la pandemia, de que son solo algunas aulas las que son las aulas idóneas para acomodarlos, para que haya un acomodo razonable de espacio. Ok, entonces, debido a esto, pues la otra semana vamos a continuar con el tema de oscilaciones. Vamos a avanzar hasta donde lleguemos, ¿verdad? Y una vez que tenga ya el aula, el espacio asignado, pues enseguida ahí paramos, ¿verdad? Damos el tiempo establecido para el examen y ya fijamos fecha y el sitio donde se va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, pues la próxima semana que ya nos vamos organizando, ¿verdad? Ya podemos hacer horas de consulta, pero igual me avisan, ¿verdad? Para entonces yo mandarles la invitación. Y entonces, pues la otra semana empezamos con oscilaciones. Entonces, pues por ahora quedaríamos aquí. Ya vimos el capítulo de fluidos. Hasta luego, entonces. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, profe, por vida. Bueno, ok, pura vida, hasta luego. Buen fin de semana. Profe, vieras que yo metí eso en una calculadora y me da un número gigante, me da como 7000 o algo así. Muy probablemente, bueno, no sé, pero elevó al cuadrado. Ya que aquí hay varios cuadrados. Sí, bueno, ahora sí puede ser. Voy a tomarle foto para... Y para aquí ver si es hay, eso. y aquí hay una raíz cuadrada. Entonces, puede ser que se haya brincado en una operación de esas. Ok, está bien, profe. Bueno, Bueno, muchas gracias. Hasta bueno, luego. con mucho gusto. Hasta luego. Pura vida.